Bendecidos mis hermanos, aquí estamos nuevamente con un corto video. Este video va a ser bien corto porque lo que quiero es solamente tratar un asuntito. Usted sabe que tenemos una lucha, esa es una lucha frontal contra el calvinismo. Los hermanos calvinistas son hermanos, no tienen nada que ver con quién es cristiano y quién no es cristiano. El problema es que si nosotros predicamos el Dios de la Biblia, estamos siendo fieles a Jesucristo. Si no predicamos el Dios de la Biblia y predicamos un Dios que es distorsionado, que no tiene nada que ver con el Dios de la Biblia, entonces no estamos siendo fieles a Cristo. Lo peor que uno puede hacer por otra persona es dar una mala representación de esa persona. Así que el día de hoy quiero simplemente tomar un argumento que nuestro hermano Winston Medina ha hecho. Lo ha hecho en varias ocasiones, pero yo quiero demostrar lo falaz que es este argumento, que no tiene ni pie ni cabeza. Déjame bajar un poquito aquí para entonces vamos a oír el argumento que tiene el hermano Winston y vamos a ver por qué es falaz y por qué en cierta medida, de cierto modo yo pienso que es como tratando de suavizar las verdaderas doctrinas calvinistas. Una cosa que yo he dicho a lo largo desde que estoy trabajando este tipo de temas es que el problema con el calvinismo, y especialmente con los calvinistas de buen corazón, que yo creo que Winston Medina tiene un buen corazón, yo creo que él simplemente está honestamente equivocado. Pero el problema es que ellos no se atreven a abrazar las consecuencias de su doctrina y por eso es que están en la condición en que están. Vamos a la segunda pantalla. Aquí tenemos al hermano Winston. Y él está le están haciendo una entrevista radial. Y vamos a ver qué es lo que le preguntan, que me parece que la señora le hace una pregunta muy válida y una pregunta que, por supuesto, el cristiano, el calvinista que se respete, no va a contestar y le va a dar la vuelta con otra cosa, ¿ok? Vamos a ver qué dice. ¿Verdad? Que algunos dicen que es injusta igual por el hecho de, ¿verdad? De por qué solamente Dios elegiría a un grupo de personas y no a otras. Porque la verdad de las cosas, esa es una de las preguntas yo creo que más se hacen aquellos que no creen en la predestinación. Déjame corregir a la dama. Sí se cree en la predestinación. Yo no conozco una persona que no sea calvinista, o sea, una persona no calvinista. Yo no conozco ni un solo ninguna de esas personas que no crean en la predestinación. Sí se cree en la predestinación. Para que no creemos en la predestinación como ustedes lo creen, pero sí creemos en la predestinación. Es un término bíblico. ¿Cómo no vamos a creer en la predestinación? Así que parten de la premisa de que nosotros estamos negando un término bíblico, ¿entiendes? Entonces, si tú comienzas diciendo esta gente no cree lo que la Biblia dice, pues entonces no está haciendo una mala representación de lo que nosotros creemos. Sí creemos que hay una predestinación, eso la Biblia lo dice. ¿Cómo es la predestinación? Esos son otros 20 pesos. ¿Por qué Dios va a elegir a un grupo de personas, verdad? ¿Y por qué no elegir a las otras? Entonces eso es como una de las objeciones que encuentran que es injusta. Sí. Ok, antes de que Winston dé su contestación, déjame le explico algo a la dama. El problema es que en el calvinismo, la predestinación, o no la predestinación, la elección no tiene sentido. Me explico. En el calvinismo, Dios escoge sin ningún criterio. Dios tiene 10 personas de frente y él dice, esta sí, esta no, sin ninguna razón, no existe razón. De la manera en que nosotros entendemos la predestinación es que Dios sí escoge personas, pero las escoge conforme a su preconocimiento, a su presciencia. La Biblia dice que fuimos elegidos por el previo conocimiento de Dios, ¿ok? Dios sabe en su presciencia quiénes son los que van a ser salvos, y que van a ser salvos porque pusieron su fe en Cristo. Y Dios sabe quién no lo va a hacer. Entonces, aquellos que Dios sabe que van a
a recibir el don de la salvación por medio de Cristo, que lo van a recibir, que lo van a aceptar, que van a poner su fe en Cristo, a esos Dios predestina para que sean hechos conforme a la imagen del Hijo de Dios. Eso es lo que nosotros entendemos. Ahora, lo que tienen que explicarnos los calvinistas es cuál es el criterio que Dios utiliza para que unos se pierdan y otros se salven. Porque recuerden que todo esto se hace antes de la fundación del mundo, cuando no existe absolutamente nada creado. ¿Ok? Entonces, por lo menos en nuestro sistema soteriológico, Dios tiene una razón por qué elegir. En el sistema calvinista, Dios es simplemente caprichoso. Dios escoge por capricho. Este sí, este no, sin ningún criterio. Y esa es la gran diferencia. Vamos a ver lo que nos dice Winston. Sí, pero parte de una premisa falsa. La premisa falsa, hermana, es que se parte de una presuposición de creer que Dios a todo el mundo le debe un chance. Dios está en deuda con el pecador. Que Dios le debe al hombre un chance sí o sí. Entonces no sería gracia, porque cada vez que Dios... Yo no sé, de verdad no sé dónde. Me gustaría que me dijeran quién es el que dice que Dios le debe algo al hombre. Yo no reconozco ningún molinista, ni arminiano, ni provisionista, ni los tradicionalistas. Nadie dice eso. Eso es simplemente un muñeco de paja que se crea para establecer un punto. Pero nadie dice que Dios le debe algo a alguien. Ahora, el Dios de la Biblia es responsable y cuando Él, sabiendo que iba a crear un ser que se iba a caer, preparó la provisión, ¿ok? Porque Él se hizo responsable de su criatura. ¿Sabes? Esa es la diferencia, esas son las grandes diferencias entre el calvinismo y los que no son calvinistas. En el calvinismo, Dios no le debe nada a nadie. No. En el momento en que Dios creó, adquirió una responsabilidad. Sí, adquirió una responsabilidad. No es que Dios le deba nada a nadie. Si Dios deja que todo corra y que el hombre decida libremente, entonces Dios, lo único que tiene, Dios podría hacer eso, pero Dios, eso no fue lo que pasó en el calvinismo. En el calvinismo Dios ordena todas las cosas de antemano. Así que, Winston, mi hermanito, estás trayendo una mala representación de la postura contraria a tuya. Dios elige a alguien y si Dios le da un chance a todos, entonces Dios simplemente estaría pagando una deuda que Él tiene con el pecado. Eso es un muñeco de paja. Si ustedes nunca habían escuchado un muñeco de paja, es este. ¿Quién dice quién? Yo quisiera por lo menos, puede ser que yo no lo haya escuchado y que sí exista, pero yo quisiera que me enseñaran una sola vez, una vez en que digan alguien reconocido, no cualquier loco, alguien más o menos que tenga algún tipo de credibilidad, que diga, Dios le debe al ser humano misericordia. Es un muñeco de paja. Esa es la premisa, parte de una idea errada. Yo siempre lo ilustro así. Vamos a ver la ilustración, que yo siendo tú, Winston, no vuelvo a usar esta ilustración. Vamos a ver. Aquí en Estados Unidos, yo no sé si en Chile y en algunos otros países, algunos presidentes tienen un poder que es el poder de perdonar los pecados de un prófugo, no de un prófugo, de un delincuente, de un criminal. Aquí en el va al corredor de la muerte y busca a los presos y dice, bueno, habla con ellos y de repente él se mueve a misericordia y hace un acto benevolente Ok, vamos a empezar con la primera falacia que hay dentro de la o sea, lo que Winston está diciendo es que el presidente de Estados Unidos va por ahí a las cárceles, vamos a ver a quién perdono. Eso no funciona de esa manera. La clemencia hay que pedirla. Ok, la clemencia hay que pedirla. Tu analogía empezó partiendo mal porque desconoce cómo es que funcionan los indultos. La clemencia hay que pedir. No es que el presidente de Estados Unidos anda por ahí buscando a quién perdonar. No, la clemencia se pide. ¿Ok? En casos generales, por supuesto, hay ciertos indultos que se han dado por cuestiones políticas, que entonces, si tú quieres comparar a Dios entonces con ese tipo de indulto, pues entonces le atribuirías a Dios una actitud corrupta. Pero estamos hablando en casos generales, el indulto, no es que el presidente va por ahí buscando gente que perdonar, sino que el indulto es el que está preso pidiendo clemencia al presidente. ¿Ok?
Ya tuviste cómo va cambiando, porque la analogía va diseñada a no mostrar la verdad del calvinismo. Perdonarle, especialmente si está condenado a muerte, ¿no? A la pena capital. Si están condenados a pena capital, son los abogados o los familiares o alguien que tiene relación con ese preso que pide clemencia. Pero o tú o no conoces ese dato, o simplemente lo dejas pasar por alto porque no te funciona con tu analogía. ¿Tú viste? Vamos a ver. Lo perdonan y lo dejan libre. Yo siempre pongo este ejemplo. Supongamos que ahí esté Pedro y Juan. Los dos son criminales. Están en el corredor de la muerte. Y llegó el presidente de los Estados Unidos. Habla con ellos. Y después... Ok, volvemos a ver cuál es la falacia dentro de su... El presidente de Estados Unidos no está por ahí. Para que tú veas cómo no te sirve. Es una de las peores analogías que yo he visto en mi vida. Porque está tratando de comparar a Dios con el presidente de Estados Unidos y ni siquiera sabes cómo es que se consigue un indulto. Los indultos no son así. El presidente no anda por ahí en las cárceles buscando a quién liberar. El indulto tiene que ser pedido por las personas que están en el problema o por sus abogados, que son sus representantes. Y ahora él me dice que el presidente va allí a hablar con ellos. El presidente dice, ¿sabes qué, Pedro? Te voy a perdonar el castigo. Y lo libran. ¿Cree usted? Whitton, tú no conoces nada de indultos. Yo te aconsejo que tú vayas y aprendas primero qué es un indulto presidencial, porque, y estoy hablando en términos generales, no los indultos políticos. Los indultos políticos es una manera de usar el poder del presidente para hacer que cierta gente no pague las consecuencias de sus acciones. Pero en cuestiones normales, primero, el indulto, quien lo pide es la persona que está en el problema. No es que el presidente va ofreciendo indultos por ahí. Eso no es la Iglesia Católica que iba vendiendo indulgencia. No, el presidente recibe la solicitud de clemencia, pero eso no te sirve con lo que tú quieres decir. El preso hace una petición de clemencia. El presidente la estudia, o por lo menos la gente que está alrededor del presidente la estudia, pero eso lleva un proceso, y el proceso es que la persona tiene que arrepentirse de lo que hizo. Tiene que haber remordimiento. ¿Entiendes? Pero tú estás diciendo cosas distintas. Tú estás diciendo que es que Dios llega a la cárcel a repartirle un indulto a la persona sin que la persona se haya arrepentido. Tu analogía no sirve, es mala. Que Juan va a decir, llega alguien, entrevista a Juan y dice, mira, Juan, ¿por qué te estás condenando? No, yo me estoy condenando porque el presidente se le ocurrió injustamente agarrar a Pedro, escogerlo y salvarlo y librarlo de la pena capital. Y eso no es justo, y comenzar a protestar. No, él está condenado y él no le puede echar la culpa al presidente. Él sabe, y el ejemplo lo tenemos con los ladrones de la cruz. Ok, vamos a dejarlo ahí porque yo creo que, aunque quizás podamos escuchar un poquito más, vamos a ver cuáles son las falacias de nuestro amigo Whitton. Whitton, yo que tú no vuelvo a decir esta analogía. ¿Por qué? Porque en el calvinismo no es que el presidente va a la cárcel a buscar culpables, sino que en el calvinismo fue que el presidente los metió presos antes de que ellos nacieran, los encerró en la cárcel del pecado y decretó desde antes de que ellos nacieran de que esa gente iba a estar presa. ¿Tuviste cómo falla? Porque si siguiéramos tu analogía al pie de la letra, el presidente fue que él determinó cómo iban a ser criados toda esa gente para que terminaran ahí. Pero eso tú no lo dices porque es que no te ayuda. ¿Entiendes? Porque la idea es mover la analogía, crear una analogía ficticia que no aplica a lo que estamos hablando. Porque si tú quieres ser honesto con tu presentación de la analogía, tú dices, bueno, antes de que esta gente naciera, el presidente decidió que ellos iban a ser criminales. Y
el presidente decidió que ellos iban a ser criminales. Entonces, cuando ya están a punto de que los maten, que los lleven a la pena capital, entonces se aparece como el héroe el presidente y dice, déjame salvar a este. Y entonces el otro tendría razones para decir, es injusto. ¿Sabe por qué? Porque fue el presidente que decidió que los dos estuvieran ahí. Por eso es que falla tu analogía. ¿Ok? Así que, mira, el calvinismo es malo, no importa por dónde lo agarren. Es malo. Vamos a ver un poquito más, a ver qué más dice. Si dice, porque el clip es pequeño. Y terminamos. Cuando Cristo está en la cruz hay dos ladrones y hay uno que le echa la culpa al otro. O sea... No le echa la culpa al otro, arregla eso. No es que le eche la culpa, dice, mira, no temes a Dios, nosotros estamos aquí. O sea, Él no nos está condenando, nuestras acciones nos condenan. Nosotros somos reos de esta condenación, merecemos esto, pero este hombre nada ha hecho. Y es cuando le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero, Ok, páralo ahí. En algún momento vemos a Jesús ofreciéndole algo a cualquiera de estos dos en la cruz. Jesús no le está ofreciendo nada. Jesús está ahí callado. Ellos están discutiendo entre ellos y hay uno que se mueve en fe. Y el que se mueve en fe es el que es salvo. A menos que tú no digas que fue que el otro preso es que él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo a que él no creyera en Cristo. ¿Entiendes? No te sirve la analogía. Y el caso de los ladrones en la cruz lo que hace es que refuerza la idea de la libre determinación del ser humano, que cuando está frente a Cristo puede decidir o no puede decidir. Ahí están los dos viendo al mismo Cristo. Uno se da cuenta de que está allí por su propia culpa. El otro lo que quiere es que lo saquen del revolú en que está metido. Y uno nada más se mueve en fe. Así que tampoco te sirve la analogía. Eso es lo que nosotros, los que no somos calvinistas, decimos y fomentamos. De que el hombre puede escoger a Cristo. Una vez ese Cristo es presentado, el hombre puede escoger o puede rechazar. el ejemplo es para darles a entender. Juan no puede objetar que el presidente no lo indultó a él. Sí lo puede objetar si fue el presidente en que de primera instancia decidió que ellos estuviesen en esa condición. Esa es la parte que yo no sé, porque son gente brillante o antiinteligente que no entienden, no sé por qué no lo entienden. No lo perdonó a él, porque es un acto de gracia del presidente. El presidente puede perdonarlo a los dos o puede perdonar a uno solo, pero al que no perdone no puede decir que se va a condenar y que va a sufrir la pena capital porque el presidente no lo perdonó. No, es que es por eso, Winston. Cuando estuviste conmigo en la conversación que teníamos, yo te presenté Juan 3:18. Le diste vuelta y nunca contestaste la pregunta que yo te hice. La Biblia dice, el que cree en el Hijo, el que cree no es condenado, pero el que no ha creído ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Si Dios es el que otorga la fe, entonces la gente no se pierde por mala y la gente no se pierde por no convertirse, se pierde porque Dios no le quiso dar fe. Así que otro argumento derrumbado. No, yo que tú no. Lo que pasa es que tú estás hablando con esa señora que también es calvinista seguramente y no son objetivos a la hora de escuchar algo así. Yo oigo algo así, yo digo, espérate. Pero es que eso no refleja el calvinismo. El calvinismo no refleja un Dios que anda por ahí buscando a quien perdonar. No, el calvinismo presenta un Dios que desde antes de la fundación del mundo declara a quién se salva, declara a quién se pierde. Tú puedes llamarlo como tú quieras. Tú puedes llamarlo que Dios no decretó a los que se pierden, pero por omisión los envió al infierno. Nada más que por dejarlos en su pecado. La pregunta es, ¿por qué Dios quiso que se perdiera la mayoría? ¿Por qué Dios quiso eso? ¿Entiendes? Y esa es la pregunta que nadie puede darle respuesta en el calvinismo.
Si estás de acuerdo conmigo, dale un like. Si estás en desacuerdo conmigo, dale un dislike. Suscríbete al canal de la campanita para las notificaciones. Nos vemos en los comentarios. Ahí te la dejo para que la pienses.